Oiga, qué gusto nos da que nos acompañe en esta noche del miércoles a 8, columna de agreso a Mario Lozano, que estuvo hace 8 días en este sitio. Es que se me juntó la ropa para lavar, entonces gracias a Dios que estuvo Mario, como siempre, con su atinada conducción. Le agradezco muchísimo a la Subdirección de Noticias, a la Dirección de Radio y Televisión de Veracruz, que permita este foro, este intercambio de expresiones para usted a través de este programa que se llama 8 columnas. Y hoy, la verdad, tenemos una invitada de lujo. Es la segunda ocasión que nos acompaña, entonces presentaré a la directora del Instituto de Pensiones del Estado y, por supuesto, a los periodistas que estaré acompañando en esta noche, prestigiadísimos periodistas. Directora Daniela Grego, muchas gracias por que nos acompañe otra vez en este espacio. Al contrario, muchísimas gracias por invitarnos, gracias al director de RTV por el espacio, que para nosotros es fundamental mantener a la derechohabiencia informada, que está haciendo el instituto, así que muchas gracias. Gracias por aumentar mi cotización. No, de eso no vamos a hablar, de eso no vamos a hablar todavía. Luis Romero, extraordinario periodista, La Hora Cero, un gran columnista. Luis, bienvenido a tu casa. Muchas gracias, muy agradecido por esta invitación. Muchas gracias, Luis. Don Mario Lozano Carbonell, qué gusto. Hermano, gracias como siempre. Buenas noches, buenas noches. Directora, bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Luis, bienvenido, esta es tu casa. Muchas gracias. Gracias y gracias a Víctor, director del canal. Sí, cuando lo veamos lo saludamos a don Víctor Hugo. No, ahí está al pie del cañón, don Víctor Hugo Cisneros, director de Radio y Televisión de Veracruz. Pues hay muchos puntos, hay muchos temas a desarrollar, directora, agradecerle su presencia y pues sí comentar, ¿no?, que nunca en 10 años pues había pagado puntualmente, ¿no?, el 18 de diciembre el aguinaldo y la pensión pues a la gente que está cotizando en el Instituto de Pensiones en el Estado, y preguntarle si pues la reserva técnica estará intacta este 2021, en este tiempo electoral. Daniela, bienvenida. Muchas gracias nuevamente. Vamos al tema del aguinaldo. Pagamos el 18 de diciembre aguinaldo y la pensión correspondiente al mes de diciembre, y lo anunciábamos tal como lo dijiste, porque nuestros registros en el área de contabilidad no encontramos un dato que en 10 años se hubiera pagado el 18 de diciembre. No quiere decir que no se hubiera pagado, pero se pagó en ocasiones el 19, 20, cuando se puso más aguda la situación. Si recuerdan, en 2015 se pagó hasta el 23, incluso hubo algunas pensiones que se pagaron 24. Eso es lo que nos datan pues de nuestros registros. Entonces sí era algo que había que presumir, porque trabajar una nómina en el instituto y la nómina doble involucra prácticamente a todas las áreas, desde pues la preparación de las altas, por ejemplo, de las retenciones que hacemos, el envío de cheques. Tenemos 4,000 pensionados que cobran por cheque todavía. Ahorita están en tránsito porque pagamos el viernes. Entonces, eso es un trabajo que se hace previamente 2 meses, más o menos, mes y medio, en que trabajamos la nómina. También tiene que ver con que Finanzas, pues, a tiempo nos transfiere el subsidio, y no nada más eso, sino la parte de cuotas y aportaciones que retiene el gobierno del Estado y que entera el IPE, pero que entera también la universidad y otros entes incorporados. Entonces es un conjunto de voluntades, de un procedimiento muy puntual que hemos logrado, la verdad, afinar bastante, y que nos permitió que el año pasado, el 18, se pagara 1.300 millones. ¿Te acuerdas que lo comentamos ese día, si mal no recuerdo? Y que se pagara puntualmente. Hubo muy pocos rechazos, hubo muy pocas quejas, ¿no? Si a alguien no le hubiera llegado su depósito, en realidad fue lo mínimo. Por eso lo presumimos en el buen sentido de cumplir, ¿no? De que el gobierno del Estado está cumpliendo, y todo lo que implica y hay detrás de un pago de la nómina de ese tamaño. Por otro lado, el tema de la reserva también cerramos muy bien. Nosotros sesionamos todavía el 21 de diciembre del año pasado, estuvo el secretario de Finanzas con nosotros, y era una sesión importante porque había que decidir la inversión para este año. En los últimos años, los consejeros sindicales han pugnado porque ese dinero pues quede protegido, quede blindado, no se toque. Entonces, si mal no recuerdo, desde el 17 se ha invertido a un año, en el 18
finales del 18 para 19 invertimos 6 meses por las condiciones de la inversión, pero en realidad en diciembre pactamos una muy buena tasa, 6.25, digo, considerando digamos, el histórico que habíamos traído, sino la situación de los mercados financieros por la pandemia. La tasa de referencia en diciembre del Banco de México era 4.25. Entonces, un análisis importante de las diferentes instituciones bancarias, presentó Casa Value de una muy buena cotización y el Comité de la Reserva pues aprobó esta inversión que el 21 de diciembre digamos, ascendía la reserva, porque ahorita ya creció a 1.516 millones de pesos. Eso fue lo que se invirtió. Hay una proyección con esa tasa a un año de ganar un poquito menos de 100 millones solo de la inversión. Y hay que recordar que la Reserva Técnica la alimenta también nuestro programa de préstamos, que ya inició el 18 de enero. Un porcentaje de lo que genera el programa de préstamos, el 70%, también alimenta la reserva. Entonces, pues son dos fuentes que tenemos de ingreso, ¿no? Tanto el propio rendimiento financiero de la propia inversión y el programa de préstamos. Entonces, la verdad ha habido un buen manejo, ha habido mucho respaldo por parte de los consejeros y el secretario de Finanzas pues también cuidando ese proceso. ¿Qué dijo el gobernador de la Reserva? Si recuerdan, hace algunos meses, ya no es la caja chica, ¿no? Ya no es la caja chica de los gobiernos, no, por supuesto. ¿Está blindada? ¿Está blindada la caja? Está blindada la caja chica. Está blindada la Reserva Técnica. Está muy cuidada y decía, me recuerdo mucho que fue en julio, en un evento que tuvimos para la firma del convenio con la Fiscalía, decía, ahora es la caja de ahorro. Entonces, hemos cuidado mucho eso, en diciembre se cuidó eso, los consejeros aprobaron una inversión a un año, que se vence en diciembre de este año, ¿no? Pudimos también transferir ese día alrededor de 6 millones de nuestro programa de préstamos, tenemos también todavía pendiente algunos meses de cierre del año pasado, que seguramente en el primer consejo directivo que sesionamos a finales de febrero estará aprobando también otra transferencia. El problema, para que tal vez quien no está tan metido lo pueda entender, es, y perdón por ponerlo tan simple, yo sé que es mucho más complejo, pero en como en todos los sistemas de pensiones, básicamente es todos los activos que se supondría que son más, cotizan al IPE para que esa lana sirva para pagar pensiones y jubilaciones, claro, que deben ser los menos, ¿no? La bronca es que ahora se nos invirtió, ¿no? Son menos los que cotizan, son más los jubilados y pensionados, pero además, gracias al avance médico y etcétera, pues ahora vivimos más años. Entonces no alcanza el dinero para pagar a pensionados y jubilados. Ahí hay un déficit. Sin embargo, creo que otro problema que ha tenido el IP ha sido cuando se cerraron cines y tiendas y los hoteles que tuvieron bajas ocupaciones o que incluso se subrogaron, ¿no? Sí, claro. Creo que esa parte del ingreso propio de pensiones le pegó. ¿Cuál es la estrategia en ese sentido para reactivar la parte de los ingresos propios? Bien, es una pregunta pues fundamental el tema del déficit y esta explicación que daban. Miren, para que se den una idea, tenemos nosotros actualmente alrededor de 97,000 activos, como ustedes dos que cotizan, no sé si Luis cotiza. Eso espero que estemos cotizando. No, yo también espero que estén cotizando. Y que aportan... El gobernador cotiza, de hecho. El gobernador ahorita tiene, porque tiene su plaza en licencia, entonces se pone en rojo, se dice está inactivo, pero una vez que... Pero los activos somos 97,000. No, alrededor de 97,000 y cada quincena o cada mes retiene su 12% de su salario y el 20% aporta el patrón. Eso suma 32% sobre su salario. Y esa cotización pues la recibimos. En otros años no se recibía puntual. Tan es así se la guardaron, que, se la llevaron, hubo, nosotros encontramos una deuda de más de 800 millones solo por ese concepto de cuotas y aportaciones. Entonces, ahorita la verdad hemos trabajado mucho para regularizar eso. Bueno, eso que ingresa, nosotros pagamos la nómina de pensionados, que estamos por llegar a 32,000. Cuando el programa se diseñó, el programa, digamos, pensionario, el sistema de pensiones en Veracruz, el cálculo era, o el ideal era que entre 9 y 12 activos pudieran sostener
a un pensionado, digamos, de su aportación se paga. Hoy tenemos 3-1. Hoy está 3-1. Todavía nos ayudaría, por ejemplo, dar como 6 activos a un pensionado, pero hoy está 3-1. Ese equilibrio que necesitábamos se rompió. Entonces, de ahí, entre otras razones, la principal razón es por la que se genera ese déficit. Entonces, lo que nos ingresa mensual, pues no nos alcanza para pagar completa la nómina de pensionados. ¿Qué establece la ley? La 287 que nos rige, pues que el gobierno tiene que aportar, que es el obligado solidario, así lo establece el artículo 98, que en caso de faltar, ellos tienen que poner. Afortunadamente, la verdad, ha habido muy buena disposición del gobernador en ese sentido, ha asegurado pues cada año un presupuesto vía subsidio que nos aprueba el Congreso suficiente para cubrir ese déficit. ¿Qué hemos tratado de hacer? Por tu pregunta, ¿no? Desde que llegó la administración actual es generar ingresos, otros ingresos, ¿no? Un tema importante y que nosotros lo encontramos, digamos, bastante abandonado, pues el de los bienes inmuebles. El IPE tiene un portafolio muy importante de bienes inmuebles. Ahorita les voy a dar un dato que no hemos dado público. Haga primicia, primicia. Del por qué es tan importante que los bienes inmuebles produzcan. Tenemos terrenos, tenemos edificios, estacionamientos que habían sido abandonados, que no había habido una inversión, que por ley también tenemos, porque la ley nos obliga a nosotros a mantener la plusvalía de esos edificios, terrenos, etcétera, y cuidar la propiedad jurídica, etcétera. Sí, porque si tiene minusvalía, eso puede ser hasta un quebranto patrimonial. No, exactamente, porque le pegan al patrimonio del instituto. Claro. ¿No? El patrimonio del instituto es los bienes inmuebles, la reserva técnica y lo que recibimos de cuotas de aportaciones. Si nuestros bienes inmuebles producen, le damos mantenimiento, rehabilitamos, pues el patrimonio del instituto crece, ¿no? Pero no había sido visto así. Dejaron a los hoteles, la verdad, pues en condiciones no óptimas. 2 edificios que rehabilitamos, también lo hemos comentado, Victoria y Ignacio La Llave, que ya hoy están en renta, ya vamos para la segunda renta después de más de 5 años que no generaban nada y de más de 10 años que no se le invertía nada. ¿Qué pasa cuando no inviertes en un edificio, no le das el mantenimiento? Se echa a perder, instalaciones. Y luego pues sale más caro, ¿no? Entonces hemos hecho una estrategia de recuperación de bienes inmuebles, no solo para que nuestro patrimonio no baje, al contrario, sino para generar ingresos. Rehabilitamos los 2 hoteles, ahorita comentábamos con Rancés que pues la pandemia, digo lamentablemente porque es un asunto que escapa a todos y muy complicado, pues al sector turístico le ha pegado, ¿no? Entonces hemos hecho muchas promociones, comida, en las tarifas en el Hotel Chachalacas, para que la gente pues con todas las medidas sanitarias pueda asistir. Rehabilitamos los 2 hoteles, van muy bien, digamos, en términos del todo el mantenimiento, hemos mejorado mucho el servicio. Chachalacas, a mí me gusta mucho Chachalacas, era un hotel, yo creo que en su tiempo fue de lo mejor en Veracruz, igual el Hotel Jalapa, y hemos podido poco a poco ir rehabilitando. ¿Qué pasa si nosotros damos mantenimiento a los bienes inmuebles y ofrecemos un buen edificio, un buen servicio? Pues nos van a generar ingresos, ¿no? Hemos trabajado mucho en eso para ir aumentando nuestros ingresos y el déficit estructural, porque es un déficit estructural institucional por el diseño del sistema, pueda no dispararse, pueda equilibrarse con otros ingresos que suma el instituto. La estrategia de recuperación de adeudos tiene que ver con eso. Decíamos, bueno, ustedes están confiados que sus cuotas que retiene el administrativo de RTV nos las entera, pues resulta... ¿No? No, pues teníamos el caso de CECITEP, que terminaron de pagar ya en noviembre en Cefiplan, 360 millones de pesos el convenio, pero ¿qué años no enteraron las cuotas que descontaban de los trabajadores, ¿no? Más de 10 años, o los tecnológicos de San Andrés y Misantla. Nosotros repetimos mucho el tema, o reiteramos, porque era una violación a los derechos de los trabajadores.
Entonces, así tenemos algunos ayuntamientos, ahorita logramos ya casi todos los entes están al corriente, nos debe el Poder Judicial, ya Para aprovecho también pedirles que se para caigan. mandar el mensaje que todavía no han terminado de pagar. Y ayuntamientos, ya hemos trabajado mucho en un esquema que trabajamos con Cefiplan sobre con convenios de recuperación de adeudos y retención de participaciones federales, y aseguramos ese pago de las cuotas que sale del trabajador, pero de la aportación patronal. Oiga, y ya nada más para que pueda preguntar, Sí. Luis, ya que mencionó el Poder Judicial y ayuntamientos, ¿cuánto deben al IPE más o menos? El Poder Judicial nos debe 43 millones de pesos. ¿Y entre todos los ayuntamientos? Entre que todos deben? los ayuntamientos, ¿Cuántos son? alrededor de 40 todavía nos deben, nosotros nos debían 80, ahorita ya bajamos a 40. Bueno, y para balconear gente, pues, ¿cuáles son los ayuntamientos que más se adeudan? Pues hay varios. Los más, Las Chuapas, los más por morosos. ejemplo. Las Las Chuapas. Chuapas nos debe Minatitlán. Estamos tratando de firmar ahorita convenio con Chiconquiaco. Hemos firmado 42 convenios, ya 36 de ayuntamientos, que la verdad hay ayuntamientos que ya terminaron de pagar. Desde que llegamos, hoy a ver cuánto debo, nos ponemos de acuerdo y cada mes se va ¿Cuánto descontando. recuperaron de eso, más o menos? Entre los entes y los ayuntamientos tenemos recuperado más de 600 millones de pesos, Caray. 620, sí, ya en cuenta del instituto, y se restablecieron derechos, que eso es lo importante, ¿no? Claro. Que al reactivarse o al ponerse al corriente con los adeudos, pues los derechos o el derecho de los trabajadores a las prestaciones Sus del instituto, antigüedades, su antigüedad, su derecho a solo su pedir antigüedad, préstamo, a pedir todo, ¿no? préstamos y algunas otras prestaciones que otorgamos, pues se recuperaron, ¿no? Daniela, a 2 años más o menos, un poco más, de haber llegado al cargo, ¿cómo encontró el instituto y qué es lo que se está haciendo diferente a las pasadas administraciones? Bien, encontramos por principio esto que decía yo, un adeudo grande, considerable, por omisión de cuotas de aportaciones de entes. Los 800 millones. Los 800 millones. Encontramos retraso en el pago de prestaciones. Teníamos por concepto de retroactivos, de devolución de cuotas, de gastos de funeral, más de 400 millones que debía el instituto a su derecho a audiencia con acuerdo. ¿Qué es el acuerdo? Pues es la autorización del Consejo Directivo, es decir, tiene derecho a tal beneficio. Más de 400 millones debíamos. Entonces, logramos ya pagar eso, logramos recuperar ya una buena parte de ese adeudo. Había mucho, bueno, el abandono de los bienes inmuebles, que también ya comentaba yo hace rato. Garnica regresa a ustedes, ¿no? Garnica regresa, ahorita si quieren comentamos, vamos Sí. a tener una reunión muy importante el día de hoy sobre Garnica. Entonces, mucha desidia, mucha irresponsabilidad de funcionarios anteriores y una tendencia que nosotros lo interpretamos así, a que el Instituto de Pensiones fuera a desaparecer, fuera a quebrar en algún momento, al abandonar pues mandatos de ley, como es esto de la cobranza, de la garantía de derechos, de la recuperación, el mantenimiento de bienes inmuebles, etcétera, ¿no? Hemos ido poniendo orden. Creo que eso ha sido una de las Oiga, pero de además los de eso, resultados. pues espalda con espalda los que lo fueron haciendo y que no fueron denunciando al anterior, pues allá hay un tema legal también muy fuerte, ¿no? Hay denuncias interpuestas por diferentes conceptos. Nosotros, por ejemplo, contra la omisión de la responsabilidad patronal, tenemos alrededor de 42 denuncias, si mal no recuerdo, interpuestas en 2 años. Y ha ayudado a que se sienten los deudores, los entes deudores. Hay denuncias por el tema de la reserva técnica, hubo denuncias por algunas irregularidades con terrenos. Sí hubo denuncias en su momento. Nosotros hemos ratificado en algunos casos, hemos aportado elementos en otros y hemos iniciado otras denuncias, ¿no? Pero, y bueno, hicimos nuestro reporte, nuestro dictamen en la entrega-recepción y tal como marca el procedimiento, se entregó a la Contraloría General. De lo que nosotros encontramos, ¿no? En términos de irregularidades o cosas que afectaron patrimonialmente al instituto. ¿Denuncias contra algún exdirector del IPE, de otros? Nosotros le entregamos a la Contraloría, entiendo que hay
algunos procesos encaminados, ¿no? Ya tendrá que ser la Contraloría quien determine, pero los elementos que nos han requerido la Fiscalía, la Contraloría, la Auditoría Superior de la Federación, el propio Orfis, todo se ha entregado. Bueno, pero no, adelante, Lucero. Es que me gustaría abundar sobre pues, el tema del abandono en que se encuentran los bienes inmuebles que tiene el instituto. Porque, por un lado, el Hotel Chachalacas hasta hace relativamente poco estaba tan en pésimas condiciones que, pues, más que promociones tendrían que pagar para que la gente fuera a hospedarse ahí, y el Hotel Jalapa lo vemos abandonado desde hace mucho tiempo. ¿Qué planes hay para estos? Y nada más para adicionar, creo que incluso se está utilizando como tipo renta el hotel para que vayan pupilos, si me permite la expresión, ¿no? O estudiantes, ¿no? Sí, lo aclaramos. A ver, estaban en abandono, ya no. ¿Ya no? No, ya no, por supuesto que no. El año pasado el Consejo Directivo aprobó, autorizó una buena inversión para los 2 hoteles, se han rehabilitado. El Hotel Jalapa se rehabilitó, tiene una cocina muy, muy bonita, toda se rehabilitó, se pintó, se impermeabilizó, etcétera, etcétera. Y el Hotel Chachalacas estamos en un proceso de rehabilitación que no termina, pero ha mejorado mucho. O sea, nosotros entendemos lo que nos dicen porque era una queja constante, claro, ¿no? Los hoteles los administra una operadora, es una figura que crearon en 2005, que se ha mantenido, porque como bien dices, estuvo rentado algunos años a Maevan, a Misión, y luego se creó esta figura de la operadora de hoteles, que también se ha cambiado la gerencia, se ha metido orden. Hicimos auditoría el año pasado, sí, el año pasado fue, el año antepasado, perdón, este año tenemos que iniciar auditoría también de la propia administración de la operadora, pero se han mejorado las instalaciones, fue un proceso que el año pasado dimos inicio y que vamos a continuar ahorita, ¿no? El tema, por ejemplo, que nos preguntabas de Garnica, ¿no? Garnica, después de más de 10 años lo tuvo en comodato la Secretaría de Salud y Seguridad Pública. ¿Cómo la encontró? Sí, se lo dejaron. Sí. Bien, hoy dimos a conocer ya un video, ya lo estamos promocionando, para que vea también la derechohabiencia que está en buenas condiciones Garnica. Tenemos que darle su mantenimiento necesario, pero después de 10 años regresó al IPE. Y desde los 80s que el gobierno del Estado adquiere toda la superficie de Garnica, que son más de 100 hectáreas, al IPE le dan 7.5. El IPE no es propietario de todo el predio Garnica, es propietario de 7.5 hectáreas. No se había regularizado la propiedad. ¿Cómo? Años, pasaron años. Sí, claro, no años. No sé por qué no me extraña. No, de veras, años, más de 30 años, con el mismo notario, con el mismo notario y con anotaciones marginales que no se pueden resolver en el registro público. Se pudo resolver a finales del 19 y nos entregaron ya formalmente la propiedad legal, la escritura al IPE, pero faltaba la posesión. Y era un compromiso que traía el gobernador, que cada nos veíamos, tengo que rezarles Garnica, se atraviesa la pandemia, y entonces nos dijo, espérense tantito, pero a principios de este año, el 11 de enero, ahí está Garnica. Nos entregó con el secretario de Seguridad Pública la posesión ya formal también del predio, ya lo tenemos nosotros. Hoy tuvimos una reunión importante, decía yo, con organizaciones de pensionados y asociaciones de pensionados ¿Copipep? De sindicatos, con Copipep, con Nueva Vía Magisterial, con el FEDIPEP, con el ala de pensionados de la 56, del CENTE, SECH, etcétera, que estuvieron pues muy al tanto y hoy platicamos, dieron muchas propuestas, la verdad, muy interesantes de qué puede ser Garnica. Les voy a dar un dato de Garnica. ¿Vamos a hacer otra vez estancia para adultos mayores? Hay muchas Yo propuestas. Quería asegurar en mis días, entonces ya no va a ser... No, sí, vamos a empezarla a cobrar anticipadamente para que asegurar el lugar. No, compra tu espacio, hermano. En eso estamos. Fíjense que hoy, por ejemplo, eran alrededor de 15 organizaciones, pues más las propuestas en términos de una casa de día, por un lado, pero también una estancia... Pues con muchas actividades, lo que pasa es que da para mucho, la verdad es un espacio muy bonito. Va a ser plurifuncional, digamos. Podría ser hasta del centro, recreativo, ecoturístico, por toda la parte de que fue finca de café y que se ha mantenido la zona arbolada muy bien.
Y les dábamos a conocer hoy, por ejemplo, que hoy Garnica, su valor es de 403 millones de pesos, subió. O sea que esa lana se suma al IPE. Claro. Porque no estaba sumada. Al no tener la posesión. Así es, y la propiedad jurídica, bajaba su valor. Ahorita con la evaluación comercial que nos acaban de entregar, nuestro portafolio inmobiliario, que es un dato que estamos dando hoy, subió, el conjunto subió en 270 millones. Traíamos un valor de nuestro portafolio inmobiliario de 4.500 millones. Nos acaban de entregar, se está subiendo hoy, si mal no recuerdo, en la evaluación actual, comercial, subió a 4.850 alrededor millones de pesos. Hacemos una pausa y retomamos, ¿te parece? Sí, claro. Está la directora del Instituto de Pensiones en el Estado, Daniela Griego, a 8 columnas. Ahorita regresamos. Estamos a 8 columnas, retomamos el tema con la participación estelar de la directora del Instituto de Pensiones del Estado, Daniela Griego, y 2 extraordinarios periodistas a quien acompaño esta noche. Entonces, a ver, cerramos Garnica. No necesariamente puede ser una casa de retiro, sino que puede ser plurifuncional, ¿no? Así es. Sí, así se cerra. Que genere, que sea sustentable también. Y que se sostenga, que pueda aportar en muchos sentidos a la derechohabiencia, a los pensionados, a los activos. Hoy hubo muchas propuestas, quedaron las organizaciones de pensionados de mandarnos las propuestas por escrito, y tenemos también que ponerla a consideración de nuestros órganos de gobierno, porque es un tema presupuestal y de una visión de mediano y largo plazo. No podemos hacer algo que en lo inmediato vamos a poder sostener y después no. Hubo muchas propuestas interesantes, las vamos a trabajar, pero puede ser una estancia de día, por ejemplo. Hablaban de un centro cultural, recreativo cultural, espacios para ir a hacer ejercicio. Como decías, hay una cocina muy bonita, podemos poner un restaurante, un espacio donde haya conciertos, conferencia, toda la parte arbolada, el área verde, senderos. Y hasta crear empleos ahí, ¿no? Necesitaríamos también una plantilla importante. También está la propuesta de que sea una estancia para que viva gente pensionada ahí. Hubo muchas propuestas, tenemos que analizarlas, tiene que ver también el tema financiero, es un elemento fuerte. Está en muy buen lugar, ha crecido mucho esa área ahí, es un área fuerte. La plusvalía se disparó. Eso es lo que porque en su momento era las afueras de Jalapa. Las afueras de Jalapa y todo, pero hoy ya no es así, en el centro. Sí. ¿No? Pero además, todas las propuestas que está comentando, interesantes todas, pues no se eliminan unas a otras. Claro, la superficie es enorme. Así es, son incluyentes. Justo decíamos hoy que platicábamos de manera virtual con nuestros compañeros, amigos pensionados, decíamos, ninguna se excluye, pero pues tendríamos que hacer un proyecto por etapas, ¿no? Ir viendo también pues qué es más funcional, qué requerimos ahorita, qué condiciones tenemos para la cuestión financiera, pero creo que va a salir un muy buen proyecto. Ha sido una demanda de los pensionados recuperar Garnica. Hoy lo cumplió el gobernador Cuitlahua García. Ahí está Garnica, está la posesión, está la propiedad. Échenlo a andar. En eso estamos. Ahorita la pandemia nos detiene un poquito, queremos abrirlo para que la gente lo conozca. Vean que las condiciones son buenas, no nos dejaron deteriorado el lugar. Hay que hacer trabajos de mantenimiento como en todo, pero ahorita, la pandemia nos ha detenido un poco, pero seguramente va a ser. Ese señalamiento de que pudiera haber fosas en la estancia Garnica. Bien, no tenemos un requerimiento formal de la Fiscalía. Ya uno de los colectivos nos solicitó por escrito una reunión, nos reunimos la otra semana ya con ellos.
Nosotros hicimos lo propio también con Porque Fiscalía. colindan ustedes con el Museo de Ciencia y Tecnología, ¿no? Con Natura, con el Parque Natura, ¿no? con Por Natura. eso decía yo, el predio es muy grande. El predio son más de 100 hectáreas, si mal no recuerdo, son 103. El IP es un pedacito, tiene 7.5. Pero pues entiendo que hay un protocolo de búsqueda. Nosotros tenemos que colaborar si las autoridades nos los indican. Y vamos a platicar con los colectivos. Es un tema muy fuerte, muy delicado, ¿no? Que hay que tratarse con toda la debida seriedad. Preguntamos, ya hicimos lo propio con Fiscalía, estamos a la espera de alguna respuesta y que la Fiscalía también pues, nos indique que procede, ¿no? Directora, ¿cuál ha sido el acercamiento con los pensionados en el sitio? Porque quisiéramos saber cómo está el padrón, ya que lamentablemente pues, hay gente que fallece y se empezaban a cobrar digamos que las pensiones otras personas. Quizá se empezó a depurar el padrón, Sí. y hubo mucha queja porque había muchas personas ya de la tercera edad que creo que se les exigía algo presencial. La para revista. La ¿no? revista. Sí. ¿Cómo va esto? Qué bueno que nos preguntas porque Sí. estamos también por iniciar ¿Ah, sí? el Ya la primer... digital, ¿no? Sí, ya la virtual. El año pasado hicimos el primer periodo de revista. A ver, ¿qué nos marca la ley? La ley, el instituto tendrá que hacer 2 veces al año un periodo de revista presencial, que es que acredite el pensionado Aquí estoy. pues Sí, que está que- bien, que está bien y que tiene el derecho a la pensión, porque no todos nuestros pensionados, digamos, su pensión es vitalicia. Hay beneficiarios que heredan la pensión y si dejan de cumplir algún requisito, pues ya no pierden el derecho. Entonces, la ley no los exige. Cuando nosotros llegamos, habían dejado de hacer de manera presencial la revista. Nosotros lo consideramos importante por la depuración del padrón y nos funcionó muy bien en el 2019. Nos permitió acercar al IPE también a los municipios, llamamos los módulos 2 veces al año, estuvimos en más de 40 municipios, etcétera. Pero en el primer periodo, que fue el año pasado, pues empezó la pandemia y tuvimos que suspender nuestros módulos presenciales. Logramos, fíjense, en marzo del año pasado teníamos acreditados alrededor de 23,000 pensionados, pero nos faltaba poco más de 8,000. Dijimos, ¿qué hacemos? Lo llevamos al Consejo Directivo y el Consejo Directivo en junio nos dijo, pues busquemos otras alternativas y fue que acordamos la revista virtual. Nunca se había hecho, no hay un antecedente de una revista virtual, incluso comentando con otros IPES en otros estados o con otros institutos de seguridad social estatales. Nadie mantuvo el programa, fuimos los únicos que nos aventamos la revista virtual. Logramos acreditar en septiembre, que fue nuestro periodo de revista, agosto, septiembre y parte de octubre, a más de 8,000 pensionados por llamadas de WhatsApp y con el Face. Y este año, el primero del 2, yo creo porque el primero no se traba, es día no laborable, vamos a anunciar nuestro programa de revista para este año y este periodo va a ser virtual, Todo. pero ahora el reto es todos, casi los 32,000 que tendrán que acreditar con las llamadas vía WhatsApp. Tenemos un grupo de jóvenes de Construyendo el Futuro que nos ha ayudado mucho, la verdad, pues Sí, todo el son manejo de la chambeadores. tecnología. Tuvimos que adecuar computadoras, teléfonos celulares, Pues sí, etcétera, para hacer la modalidad virtual, pero nos funcionó muy bien y los consejeros, pues en aras de no arriesgar a nadie, que vayan pues tanto nuestros trabajadores, porque nuestros trabajadores viajaron por todo el estado y los pensionados vayan de manera presencial, pues será virtual, es un ejercicio inédito. No hay antecedente de ¿En todo el esto territorio aquí. nacional? Bueno, Estatal. de instituto estatal, pero de institutos de seguridad social en otros estados suspendieron el programa. Sí, no somos lo los hicieron. únicos. Somos los únicos. Ahora sí. que hizo este ejercicio de septiembre, estos otros 8,000, Sí. más lo que ya había podido hacer presencial, ¿cuántos encontró que ya no debían de haber estado recibiendo? Bueno, encontramos, por ejemplo, que era lo que nos preguntaba Rancés, en nuestro propio padrón, pero en el otro dato es importante, en el padrón de lo que nosotros pagamos al IMSS por la cobertura del seguro de salud para la familia y encontramos casi 500 casos en los ejercicios que hemos Que hecho. no deberían de haber estado que no pagando. deberían de pagarse. Y esto se traduce en millones de pesos. ¿Cuántos? Del primer año, que fue el 19, encontramos más de 400. Había gente que tenía 20 años de muerta y que se seguía pagando en el padrón del IMSS. ¿Cuánto dinero representaba eso? No, alrededor de 18 millones porque se paga
hay un cálculo por persona, que es lo que nos cuesta al IMSS. Nosotros pagamos cada año, este año vamos a pagar más de 400 millones de pesos el servicio al IMSS. A ver, fallecía el pensionado, fallecía y ¿cómo Y no se quedaba? depuraba el padrón. y seguía. Y entonces, no se daba de baja. no se se daba seguía de baja sí. en el padrón de lo que nosotros pagamos como seguro de salud al IMSS y seguíamos pagando. Entonces, hubo casos de 18 años de muerto, 20 años de muerto, para abajo. Está la estadística porque lo documentamos muy bien. Y el año pasado, obvio, bajó porque ya habíamos depurado en el 19. Por eso lo quisimos hacer Sí, presencial pero en si el nos 19. vamos para atrás, Sí, nos el vamos- daño patrimonial al IPE Es fuerte. y Ha el sido fuerte. rompimiento de sus equilibrios financieros, pues se explican con todas estas cosas. También, entonces, bueno, también encontramos casos, digo, nota, lamentablemente, que si muere el pensionado y depositamos con tarjeta, con el cheque es más difícil porque no se puede cobrar, porque nosotros cancelamos el momento en que sabemos que la persona ya falleció. Pero por tarjeta. Pero por tarjeta no. Es más complicado y no podemos recuperar nosotros Esa lana, esos ¿no? pagos pues pagos indebidos o un cobro indebido de pensión. Se ha ido erradicando, sí, hay un convenio también con Registro Civil, porque luego nos dicen, bueno, pero ¿por qué no cruzan con el Registro Civil y no hacen la revista? Por ley tenemos que hacer la revista. Y dos, no siempre en todos los municipios el Registro Civil tiene sus datos actualizados. Claro. Ustedes saben, no es, digamos, no es tan sencillo que al día No, la base de datos sepamos no se quién actualiza. no está tan actualizada, digo, por muchas razones técnicas, pero no es tan sencillo cruzar constantemente o diariamente. No en tiempo real, tal No vez, en ¿no? tiempo real. Los que, digamos, lamentablemente fallecen y nosotros demos de baja en nuestra nómina. Hay un movimiento normal de altas y bajas en la nómina, como todo. Afortunadamente nos ha disparado con el COVID. Hemos seguido en Más un o menos. equilibrio. Bueno, lo sorprendente, me parece, es que no se ha procedido contra ningún responsable por omisiones o por irregularidades. Hasta donde ha trascendido, no hay responsables de ningún quebranto contra el instituto. Decía yo, hay denuncias, ¿no? Hemos hecho lo propio, hemos aportado la información requerida, pero pues digo, está también en la cancha de otras autoridades, ¿no? Claro. Lo que hemos nosotros trabajado, porque es la indicación del gobernador, es en poner orden, en pagar a tiempo, en depurar padrón, en recuperar bienes inmuebles, recuperar los adeudos, hacer que el IPE tenga otra cara, funcione y digo, cumpla con su razón de ser, que es pagar a tiempo no solo pensiones, sino también el conjunto de prestaciones que integran la seguridad social, que hemos alegado mucho eso. El IPE no es solo un pagador de pensiones es un instituto de seguridad social que garantiza el derecho a los trabajadores y trabajadoras del Estado, ¿no? El A los activos y a los pensionados. a los activos y a los pensionados, así es. Ese es el Entonces, universo, ¿no? hemos tratado de recuperar eso. Algo que decía Mario, que tiene que ver con el sistema. Los activos cotizan para pagarle al pensionado. Es un sistema de solidaridad intergeneracional. Ese es un diseño pues del Estado, benefactores, digamos, muy viejo, ¿no? fundamental en está una época ajustado. histórica de México, donde el Estado, pues, digamos, hacía Sí. cargo de pues un conjunto de prestaciones y beneficios, y ese es, digamos, de ahí viene el sistema. Hay que afinar muchas cosas, sí, ¿no? Si es necesario, hay que hacerlo sostenible, porque también la gente se gana un derecho. La gente que ha trabajado en el caso de ustedes ya también Pues ya tienen, son 25 ya años. tienen su derejo a la pensión por vejez, yo creo. Sí, porque- ya. Sopas, Por eso, hermano. no, Qué duro te bueno, dieron, ¿eh? porque no Sí, ha así es. completado. Ya te puedes pensionar Ya te por podrían vejez. Yo ya en pensionar junio por me vejez. pensiono. No, o sea, no, hay un derecho Qué que hay que ruda fuiste, garantizar. directora. No, en fue un futuro, verídica. en un Es un futuro. Yo no futuro, lo dije claro. ahorita, yo no lo Fue dije con- ahorita. Ya cercano. En unos Concisa, años, ya en unos cercano, años, ¿no? en Ya unos cercano. años. Faltan Pero, 3 años. a ver, eso es una realidad y es un derecho ganado. Es La cierto, gente aportó y el Estado es el garante de eso. Entonces, tenemos que hacer todo lo posible para que el instituto funcione, y eso es lo que hemos tratado de hacer, ¿no? Ahora, porque también la otra bronca es esta otra parte, para los activos. Todos los derechos que tienen, que también se tienen que cubrir. Claro. El derecho al préstamo. y Al algunos préstamo, otros. sí, al pago de gastos de funeral, por ejemplo, si fallece en activo la persona, pensión por incapacidad o ¿Y por los deudos? invalidez. Los deudos Los pueden- deudos se acreditan el derecho, sí, pero por ejemplo un activo, lamentablemente tiene un accidente de trabajo, nosotros lo tenemos que pensionar
así tenga De por vida. semanas de cotizar, De haber entrado. de haber sido incorporado, claro, Ah, sí. y de por vida, Sí, con sí. un porcentaje. O alguien que tiene una enfermedad que le produce invalidez siendo activo, pues nosotros tenemos pensionados muy jóvenes, no todos los pensionados son adultos mayores. Entonces, a un activo esa es su garantía. Tenemos pensión para policías, por ejemplo, también, Claro. que cotizan. Hay municipios que tienen a sus policías cotizando y si por alguna también. cosa tiene algún accidente lamentable, pero nosotros tenemos que pensionarlos y cubren con los requisitos. Entonces, el activo no solo puede gozar de sus beneficios o derechos cuando cumpla los 30 años de antigüedad y su edad correspondiente, no. O sea, hay una serie de prestaciones. El programa de préstamos que decía yo está funcionando muy bien. Hemos podido revertir una tendencia a la baja que trae el programa de préstamos desde 2014, que se crea un esquema diferente y se descuenta vía, se llama domicilización bancaria. Antes se descontaba vía nómina, los préstamos, pero el Estado, Ahora es a el lo gobierno... chino la tarjeta. pues, ahora es a lo chino. Pues no a lo chino, pero sí da... Es que si no, no cae, Sí. ¿no? No, porque ¿qué pasó con en administraciones pasadas? Crece la cartera Que con retenía esa barbaridad. finanzas, acuérdense de eso. Pero no te y lo daba. enteraba, ¿no? Hace dos administraciones. Entonces cambiaron el esquema, pero el programa en lugar de subir empezó a bajar. Ahorita hemos recuperado. Nosotros vamos a ejercer este año 360 millones. Cuando recibimos nosotros el programa traía 286 millones. Hemos ganado ¿qué? 80 Más millones. 80 millones en presupuesto y la idea es que el programa suba. Si el programa crece, pues crece la reserva técnica. O sea, todo tiene que ver con, digamos, con las finanzas del instituto, con su funcionamiento. Si el programa de préstamos funciona, crece la reserva. Si los bienes inmuebles funcionan, pues crecen nuestros ingresos, crece el patrimonio, ¿no? Y hay de pensiones a pensiones, ¿no? Unos ganan más y otros ganan menos, ¿no? Lamentablemente sí, tiene que ver con el ingreso, con lo que puedes cotizar como activo, dependiendo de tu salario, ¿no? Se ha cuidado, por ahí un porcentaje que es homogéneo para todos, ¿no? El 12% y el 20% del patrón, el 12% de la cuota del trabajador, pero bueno, si hay pensiones bajas, digámoslo así, que tiene que ver, o es el reflejo de a lo mejor una política salarial que no es del todo favorable o que no fue del todo favorable, que finalmente también el sistema de pensiones tiene que ver con eso, con la política del Estado mexicano en términos laborales, una política salarial, un respaldo al trabajador y el reconocimiento a sus derechos y la seguridad la seguridad social sería parte de esos derechos, ¿no? Daniela, ¿cuánto ejerce para 2021 el instituto? ¿Y es suficiente? Si es suficiente, traemos un presupuesto aprobado de más de 9,000 millones. 9,000, Y cachito. pero cachito, de 9,000 millones de pesos. Traemos 3,300 de subsidio, que es una parte de subsidio federal. Parte, Sí. ¿no? La tercera parte, alrededor de la tercera parte, alrededor de 2,900 de subsidio federal, obvio, transferido por CEFIPLAN, y alrededor de 300 millones de subsidio estatal, que también nos los transfiere CEFIPLAN. Es suficiente, está determinado un déficit a partir de estimaciones de lo que vamos a recibir, lo que se va a cotizar durante el año, lo que traemos de ingreso propio y lo que necesitamos para cubrir nuestra nómina mayor, nuestra nómina de pensionados. Tenemos un presupuesto que ya aprobó el Congreso y aprobó nuestro Consejo Directivo en diciembre. Entonces, no tenemos problemas este año. Van a salir bien. Vamos a entonces. salir bien. Hemos ahorrado, hemos seguido una política de austeridad que ha dictado la Secretaría de Finanzas, la verdad. Hemos podido hacer mejoras al propio instituto, no solamente las rehabilitaciones que decíamos, sino mejoras internas para una mejor calidad en el servicio, en la atención a nuestro derecho a audiencia. Fíjense, encontramos, por la pregunta que hacías, Luis, encontramos vehículos, nuestro vehículo más nuevo era de 2008. Zomba. Ese era el vehículo más nuevo, 2008. Cuando empezamos con la revista decíamos, híjole, ¿cómo va a salir la gente en vehículos así? Siempre tenemos una comisión verificadora que también va a los ayuntamientos, entonces hemos logrado en 2 años
adquirir 5 vehículos. Renovaron parque vehicular. Renovamos parque vehicular. Una parte, pero hemos ido poco a poco. Renovamos mobiliario, si ustedes recuerdan. Ya es del 2010 el coche, no, es cierto, no, renovaron bien. Renovamos con vehículos nuevos. Ajá. El IPE estuvo muchos años en la Torre IPE, que hoy rentamos también a Seguridad Pública. Sí. Hubo mobiliario que se llevaron de la Torre IPE a la sede de Narcosur, que databa como en 1980 más o menos, y hemos logrado también recuperar. Muebles de muy buena calidad. Pues sí, ¿no? Porque aguantar. Hemos podido también, ¿no?, mejorar nuestro mobiliario, nuestro parque informático. Nosotros tenemos 27 sistemas internos. Sí. Hemos ahorita también podido ya migrar varios sistemas y pues un equipo de cómputo pues moderno, acorde, ¿no?, a los requerimientos tecnológicos. Cambiamos nuestras impresoras grandes de credenciales. Si ustedes van a hacer su trámite de credencial, 5 minutos, 10 minutos, cuando mucho tarda. No hay tantas filas. No, para el tema de credencial, porque si quieres préstamo tienes que pasar por tu credencial. Bueno, hay que decir que aquí tuvimos, antes de la pandemia, módulo de afiliación, sí. Y fue rapidísimo, sí, es muy rápido. El tema, ¿no? Pero esta administración diferente ha ayudado pues a eficientar procedimientos, a comprar también equipo nuevo que nos permite hacer nuestro trabajo en otro sentido. Por lo que me decías, bueno, ¿qué han hecho diferente? Claro. No, pues hemos hecho un reordenamiento administrativo, hemos cuidado... ¿Redujeron personal? No, tenemos una plantilla de alrededor de 400 trabajadores. Reducimos personal por la pandemia. Eso sí. ¿Trabajo en casa, digamos? ¿O no? Es difícil el trabajo en casa por cómo funciona el instituto, pero pues seguimos todas las indicaciones de la autoridad sanitaria y hubo meses que trabajamos con alrededor del 25% de la plantilla. Ahorita tenemos un poco menos del 50%. Hemos podido y tenido que acatar todas las medidas sanitarias porque no cerramos ventanilla. Nosotros seguimos con las ventanillas abiertas. Ahora que hablabas de todo este equipo informático, etcétera, ¿hacia dónde va la digitalización del IPE? ¿Qué avance tienen? Y me sigue brincando a mí el tema, supongo que habrá una razón, ojalá nos puedas compartir aparte de la digitalización. ¿Por qué pagan tantos cheques? Porque la gente no quiere cambiar a tarjeta. ¿De veras? Claro, nosotros traemos en Jalapa, solo en Jalapa, casi 1000 cheques. No puede ser. Sí. Por las razones que quieran, la gente tiene su costumbre, le gusta ir al banco, le gusta ver a sus amigos cuando van a cobrar a la sucursal. Hay muchas razones. Hemos trabajado con las organizaciones de pensionados y con los propios sindicatos de oigan, no sean malos, díganle a la gente que cambia tarjeta para hacer pues más sencillo. Los cajeros están bonitos, ¿no? Pero no hemos podido bajar el número, o sea, es una realidad. Trabajamos con el correo, pero siempre estamos en la zozobra de que los cheques lleguen a tiempo y miren que los mandamos con bastantes días de anticipación, pero entre otras razones porque la gente dice, yo quiero mi cheque. Oye, ¿hacia dónde va la digitalización? Bueno, es una pregunta también importante. Nosotros tenemos un problema real de crecimiento de archivos, porque tenemos papeles que datan desde los orígenes, ¿no?, del instituto y que se han guardado. Tenemos varios archivos, tenemos archivos de activos, de pensionados, de transición. Bueno, es un mundo de papeles, la verdad, y hemos planteado, es un reto la digitalización, tener un expediente único desde que ingresa la solicitud, porque un derechohabiente puede tener 6 trámites diferentes, puede ir a préstamo, puede tener cobró no sé, gastos de funeral por alguna cosa, tiene su expediente del IMSS, por ejemplo, tiene su propio expediente de jubilación. Entonces estamos en ese reto, sí es un tema muy importante, y bueno, entró en vigor ya la ley de archivos, la Ley General de Archivos, que es nuestro marco regulatorio para el manejo de archivos, pero es un tema que se había descuidado y que hemos estado retomando, cómo tenemos un expediente único, cómo empezamos esa migración para digitalizar pues el mundo de papeles que recibimos nosotros y que se han acumulado en el instituto de manera histórica, ¿no? Son varios los retos, por eso decía, hemos podido darle otro enfoque a la administración del instituto que nos permite ser más eficientes en todos nuestros procedimientos, ¿no? Considerando, Daniela, los problemas del déficit financiero, ¿hacia dónde tendría que caminar el instituto a futuro? Es una pregunta también de fondo. Hay que revisar la ley.
¿Hay que modificarla? Habría que modificarla. Presentó una Digo, iniciativa, ¿no? yo Cuando presenté fue una diputada. iniciativa, aunque no tocábamos reforma paramétrica, que tiene que ver con edad, con porcentaje, jubilación. ¿no? Edad de jubilación y porcentaje. Bueno, usted de presentó la aportación. reforma, prodigiosamente la memoria de Luis nos dice que como legislador usted presenta esa iniciativa. Ah, claro, la trabajamos. Y le echaron para atrás. No, sí se aprueba en el Pleno. Pero Hicimos la tumbaron. la vetó el entonces gobernador y ya no se publicó. ¿Y qué traía esa reforma? Está más enfocada al tema de por ejemplo, la transparencia, de los consejos, de los órganos de gobierno. Habíamos creado un comité de inversiones que es importante, un comité financiero que no tenemos actualmente. Había algunos temas en términos de las condiciones para las prestaciones, pero los estudios actuariales que recomiendan, ¿qué puede ser una reforma que impacte en términos de este déficit? Una reforma que tiene que ver con edad, con porcentajes de cotización, ¿no? Básicamente es lo que podría impactar en términos de reducir déficit o de una recaudación mayor, y también revisar algunas prestaciones, el otorgamiento de algunas prestaciones. Nosotros podemos tener un pensionado que cobre, que les guste 40 años su pensión, y si tiene un beneficiario que acredita el derecho, ¿Se va vitalicio? lo puede seguir cobrando. 60, 70 años. Sí. ¿No? Ahora, Y- pero si así fuera, directora, en el tiempo, ¿dónde encontraría su punto de equilibrio? Bueno, una reforma de ese calado. Habría que verlo porque no es en lo inmediato. Y eso No, me es queda claro que no. un asunto de fondo, ¿no? Porque no tendría una repercusión en lo inmediato. Ya es el déficit que 5, tenemos, 10, 15, 20 años. más o menos. Hay una proyección actuarial de una joroba que empieza hacia el déficit y va bajando hacia alrededor del 2030 más o menos, ¿no? Entonces, 10 años sí es un tema, digamos, de fondo, no único para Veracruz, sino para todos los Sí, sistemas de pensiones, ¿no? Pero es un tema que hay que discutir, que se tiene que revisar y ver, pues, todas las posibilidades que tenemos para hacer sostenible un sistema así, ¿no? Bueno, nos quedan 40 segundos. ¿Te vas a quedar en el IPE? Claro, por supuesto, ¿Sí? mientras No hay otros mientras bienes. el gobernador, Sí, no digo otra mientras cosa. el gobernador ¿Regresa? nos ¿Regresa al encargue programa? el día que me inviten. Muchísimas No, gracias. muchísimas gracias. por el ¿Regresas, espacio. Luis? Cuando me digas. Muchas gracias. Es un compromiso, ¿eh? Claro. Tú sí regresas. Usted regrese dentro de 8 días. Gracias. Bienvenido, Luis. Buenas noches.